Bueno, yo soy Andrés Muñoz y me han pedido que los presente, ¿ya? Al principio, cuando uno le pide esto de presentar a dos psicoanalistas, uno tiende, ¿verdad?, a decir estas cosas que están en un cartel, ¿no? Por ejemplo, que Carlos Nemirovsky ha sido presidente de APDEVA, de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, que ha escrito libros importantes, muy centrados en Winnicott y en Kohut, que recientemente ha fundado la LPP en Buenos Aires, que tiene una relación con Chile de muchos años, o sea, todas estas cosas que yo creo que mucha gente las sabe. Y por otro lado, Rodrigo ha estado en muchas instituciones, participa de muchas instituciones hace muchos años, ¿no? Es miembro de la PECHE, es miembro de APSAN, ha estado en el ICHPA, entiendo que sigues en el ICHPA. No. No, eso no lo sabía, ¿ya? Esa es la nueva de esa adquisición. Claro, también el gran esfuerzo de Rodrigo en los últimos años, yo sé que ha sido traducir obras completas de Winnicott, que el año pasado fue el editor de un libro que habla sobre el psicoanálisis y el odio. Pero todas estas cosas, como les digo, pueden estar en un cartel, ¿no? De presentación. Entonces, yo a Carlos he asistido en 2 o 3 oportunidades a escucharlo. El año pasado estuvo su mujer en Pandemia y Género, ¿verdad? Sí. Alejandra Rey. O sea, una persona cercana en ese sentido, pero yo no te conozco tanto, más personalmente. Entonces ayer llamé a Rodrigo y le dije, pero dime, háblame un poco de Carlos en qué está, ¿ya? No, Rodrigo te puede decir muchas cosas que no, prefiero que no las digas. Claro. Entonces, Carlos, o sea, Rodrigo me dice que se fue a vivir a un countryman, ¿ya? Y claro, a la gente que está en Chile no necesariamente todo el mundo sabe que es lo que es un country en Buenos Aires, ¿ya? Sería como ir a vivir a la periferia, sí, digamos, sí. Y después de vivir toda la vida en un lugar muy central, ¿no? Cerca de la Recoleta, me decía Rodrigo, un departamento, no sé lo que hablabas al principio, algo del cemento, ¿no? Sí. Entonces, ya a propósito de lo que nos convoca esta noche, de pensar el trabajo y el encuentro y los nuevos encuadres, ¿no? El psicoanalista se fue al campo, podríamos decir. Y entonces cuando Rodrigo me contaba esto por teléfono anoche, me acordé de un asado, ¿ya? Que tuvimos hace muchos años atrás, en la casa, en otra vida de Rodrigo, muy antigua. En el campo en el campo, que era en Pirque, ¿no? Sí. Entonces yo pensaba... Tiene buena memoria. Claro. Y entonces, pero Rodrigo se vino a la ciudad, eso pensaba, ¿ya? Entonces vamos a tener a 2 psicoanalistas que están, porque a propósito de que yo creí que habíamos empezado, decía Carlos, claro, ¿dónde parte el encuadre, ¿no? En las elecciones de vida, donde uno está, y es muy importante porque ahora se trabaja de otra manera, y eso es lo que van a conversar hoy día. Ya. Entonces, estas son las personas que nos van a ayudar a pensar estos nuevos encuadres. Pero agregaría un par de cosas más, que es que ¿quién lo diría que por ahí, por fines de marzo, a principios de abril, todos recibimos de la IPA, ¿verdad?, desde Londres, un mail, ¿se acuerdan? Un mail en que decía, autorizamos para que los psicoanalistas trabajen telemáticamente, online. O sea, qué bueno que nos dieron permiso, porque podemos ir pagando las cuentas, uno podría decir. Y no solamente eso, sino que después llegó otro mail que decía que hablaba sobre los análisis en función didáctica, que también era posible, pero había que informar de qué se trataba, como una circunstancia excepcional. Ya, juntando todas estas cosas, después me acordé de fines de los años 80, trabajando en el hospital psiquiátrico con Rogelio y Guillermo de la Parra, empezamos a hacer investigación nosotros, y trabajábamos en un espejo de visión unidireccional, y intentábamos hacer psicoterapia psicoanalítica, y además filmábamos
las sesiones, protocolizábamos las observaciones con instrumentos de observación, y eso ya era cuestionado, eso ya no era psicoanálisis ya, prácticamente, porque el encuadre estaba tan alterado, el encuadre original, que ya no se parecía a lo que pensábamos que debía ser un psicoanálisis. En ese sentido era muy transgresor lo que se hacía. Bueno, hoy por hoy, la pandemia, más allá de lo que dijera los resultados de las investigaciones, y lo que diga el establishment, todos estamos trabajando telemáticamente. Y supongo que de eso van a hablar nuestros colegas esta noche. Eso, ya Carlos, Rodrigo. Adelante. Por favor, Carlos. Bueno, me toca. Creí que me ibas a preguntar algo, pero... Carlos, ¿qué piensas del encuadre hoy? No, bueno, cuando yo dije ya empezó, es porque, bueno, uno tiene que plantearse qué es el psicoanálisis para uno, ¿no? Si la motivación fundamental humana es el deseo o la descarga pulsional, como se decía en otro momento, o es el encuentro, o de alguna manera la motivación más importante es el otro, es el encuentro. Entonces, la motivación estaba dada con el encuentro inicial, ¿no? Esto es importante porque uno tiene que... Este arrasamiento del encuadre tradicional que ha causado la pandemia, pero no es la pandemia solamente, sino que todo esto venía replanteándose antes, la pandemia ha acelerado un poco los tiempos, nos tiene que permitir pensar qué es eso del psicoanálisis, porque cómo podemos ir teniendo nuestra propia definición. Yo creo que cada uno tiene que pensar en su propia definición a partir de la clínica que hace. Es decir, confiar en que un analista trabaja psicoanalíticamente. Nosotros trabajamos psicoanalíticamente, ya sea, aunque demos una medicación o aunque siempre el pensamiento que tiene alguien que ha recibido formación analítica y que está comprometido con una perspectiva analítica es psicoanalítica, no puede haber otra perspectiva, no es conductual, no es puramente psiquiátrica. Yo lo digo, yo soy psiquiatra y soy psicoanalista, pero desde que soy psicoanalista soy un psiquiatra diferente porque me ha modificado la posibilidad de pensar psicoanalíticamente las situaciones. Pensar psicoanalíticamente para mí quiere decir primero pensar que el psicoanálisis tiene una finalidad terapéutica. Segundo, o sea, no hay que olvidarse de eso, no es una investigación. Segundo, la investigación va de suyo, es algo que podemos o no hacer, pero cuando un paciente nos consulta, lo que podemos ofrecerle es nuestra manera terapéutica de heal o cure, digamos, de sanar o curarlo, ¿no es cierto? Como dice Winnicott. Psicoanálisis implica un modo asimétrico de relación, es decir, es asimétrico porque nosotros somos profesionales y nos vienen a consultar, ¿no es cierto? Intentamos, sería un tercer punto que yo me voy planteando a partir de lo que hago, porque me parece que es muy importante plantearse qué es lo que uno hace. Uno intenta lograr una intimidad posible, una intimidad, digamos, una intimidad dentro de un marco ético, en ese sentido el encuadre. Es un marco ético que permite que haya una relación de intimidad donde nos podamos ocupar de aquello que no es consciente de la otra persona, ¿no es cierto? Carlos, ¿te puedo interrumpir? Sí, claro, estamos charlando. Porque yo creo que hay algo que trae Andrés que no es menor y que está puesto en juego ahora, o se quebró, más bien dicho, ahora con la pandemia. Yo creo que es uno de los valores que tiene para nosotros como clínicos, psicoanalistas, la pandemia como fenómeno a observar, es la relación que, por así decirlo, el superyo institucional
ha tenido con el encuadre y que de alguna manera nos atraviesa y nos ha atravesado. Andrés lo trae ahora Sí, a colación. con lo de la Entonces, IPA. Sí, exactamente, y eso está en juego en uno, de alguna u otra manera. sí, sí. Fíjate, Opera. ¿Cómo mira, lo ves la tú? IPA, no, la IPA hizo una task force apenas aparece la pandemia para ver qué hacemos con el análisis que ellos llaman telemático, teleanálisis. Yo no sé Análisis. dónde sacaron estos nombres. Yo ya lo he hablado con Virginia varias veces a este asunto, pero bueno. eh, y esto que hacemos nosotros no deja de ser real. Es decir, esto no es virtual. Virtual es lo opuesto a lo real. Mm, Esto no es virtual. Esto es una mm, realidad a distancia, es de alguna manera una presencialidad distante. Podemos llamarle de distintas formas, ujú, pero no virtual. Nosotros sentimos emociones, producimos emociones, nos contactamos con los pacientes a través de las herramientas que tenemos, a través de las herramientas que tenemos. No, yo no dejo de ser analista porque haga análisis online, o porque lo haga en el diván, o porque lo haga en el sillón, o porque lo haga como Freud con Catalina en una montaña, ujú. o como Freud comiendo con el hombre de los lobos. No, la herramienta es totalmente secundaria. Yo creo que hay una confusión entre lo que es psicoanálisis. Cuando se define psicoanálisis y psicoterapia como si se quisiera diferenciar eso. El análisis es una psicoterapia que utiliza las herramientas que tiene para lograr una intimidad y ocuparse de aquello que no les consiente a la otra persona, básicamente, a Y, través de una ficción mm, que construimos, de una claro, ficción transferencial contra transferencial. Sí, Rodrigo. y en ese mismo sentido, bueno, o sea, tú mismo trajiste la palabra psicoterapia y terapia. Y claro, yo creo que ahí de nuevo entra el superyo institucional, porque históricamente, si uno lee a Freud, el 90% de las veces cuando Freud está hablando de la clínica, de su clínica, habla de la terapia. Y cuando habla de la metapsicología, ahí es cuando suele hablar de psicoanálisis. Claro, sí, Entonces, mm, esto tiene que ver con usos que más bien tienen que ver de ese superyo institucional y las distintas teorías, como se han ido agrupando en esto. mira, Y ahí la idea, sí, fíjate que ahora con esto de estar traduciendo a Winnicott, me he encontrado con un juego de algo que no está traducido al castellano, digamos, pero en inglés sí aparece, que en Winnicott cuando habla de unidad en castellano, unidad madre-bebé, Winnicott habla muchas veces, ocupa dos palabras, una es merge, que no tiene traducción, que es merger, digamos, y, fusión, ¿no? Sí. pero que no es fusión, porque A ver. un cierre Eclair, la relación de un cierre Eclair o de un botón con el ojal es un Ah, merge. Hay una ah, unidad sí, funcional, sí. pero el botón sigue siendo botón y el ojal sigue siendo ojal, no se pierde, no se desdibuja. La función es la que entra en una unidad, esto, que genera algo, que genera el vestirse, por ejemplo. Y Ujú, también la otra alternativa que ocupa es setup. Y ujú, siempre que ocupa la palabra setup, habla del setup como encuadre analítico, pero también claro. habla como setup como la familia. Entonces hay algo de esta cosa que tú traes que yo creo que es tremendamente relevante y que tiene que ver con esa posibilidad del encuadre como de poder configurar un espacio donde surja un proceso que llamamos Claro, psicoanálisis. claro. El configurar un espacio y un tiempo, Ujú, se puede configurar de distintas maneras, de diferentes maneras, con diferentes ujú, herramientas. O sea, yo creo que una cierta constancia ujú, en cuanto a la relación es necesario en cualquier tarea. En cualquier tarea, para realizar una tarea con cierto tiempo relativamente prolongado, que puede ser meses o años, uno requiere una cierta forma de acuerdo, porque el encuadre es un acuerdo
es una negociación entre las partes para llevar a cabo esa tarea. Eso es básicamente el encuadre, ¿no es cierto? Vos habías hablado de teorías, de una teoría. Las teorías y esto que vos llamás el superyo institucional Ujú. impone, es porque las teorías muchas veces se formulan en general ligadas al poder. El Exactamente. poder que ejerce una institución lo ejerce a través de la reglamentación de determinados encuadres. Por eso Andrés decía, bueno, la IPA nos permitió, entre comillas, ¿no es cierto? Seguir comiendo. Sí, nos permitió seguir comiendo. Bueno, ojo, porque muchos analistas, especialmente franceses, yo estuve el otro día en una charla en una charla que hicimos a este estilo con Martina Bourdet en la SPM en Madrid, muchos, pero muchos analistas de Madrid, franceses, ingleses, etcétera, no trabajaron durante bastante tiempo, unas cuantas semanas. No Ujú, trabajaron porque no podían concebir el trabajo online. ujú. Entonces, no trabajaron hasta que los venció la realidad o el Ujú. bolsillo, no sé qué los venció, pero Es parte de la tuvieron realidad. que, bueno, es la realidad que se impone, es esta realidad que tuvieron que empezar a trabajar. Y muchos cambiaron muchísimo de punto de vista, ¿no? Ujú. Pero lo que vos decías, la teoría muchas veces está ligada al poder. Yo cuando entré a Abdeva, si no era kleiniano, era muy difícil y yo me forcé, juro que me forcé por ser kleiniano y no me salió muy bien. Y mira, Este, no me salió. Bueno, no, y después fui winicotear, los sanos van cambiando, ¿no? Pero después, cuando uno empieza a leer algo de psicoanálisis relacional, que no tiene anos, encuentra algo más familiar, más clínico, más cercano. Pero siempre las teorías implican un grupo. Bueno, ujú, por ejemplo, Absan, no me quiero meter a Absan, pero es muy polifónico, me da la impresión a mí. Es múltiple. Me da la impresión que hay, por lo que yo escucho, hay distintos, hay gente que está más cerca de Freud, más gente de Lacan, más cerca de Winnicott. Es muy polifónico y es interesante una institución así porque cuando uno define una institución desde una teoría, por ejemplo, escuela lacaniana de tal lugar, está dejando de lado absolutamente otras miradas en el psicoanálisis. Es muy terrible. O escuela winnicottiana, no importa qué, pero deja de lado, olvidándose que las teorías son epocales, la- las teorías son finitas, tienen un espacio y un tiempo, mm, una geografía. No es lo mismo la teoría desarrollada en Londres que en Latinoamérica. No son los mismos los Barangé o alguna autora, o Mitchell, que Green. No son lo Eh, mismo. Parten de otra base empírica, por ejemplo, de otro tipo de paciente. Carlos Rodrigo, quería preguntarle, a lo de lo que están hablando ahora, es que así como es posible que hay diversidad y en esa diversidad se puede practicar psicoanálisis de distintos lados, también es admisible decir que los distintos encuadres eh, nos permiten ver cosas distintas. Sí. sí, ¿Ah? sí, por ¿Qué, supuesto. Rodrigo, qué Mm. pensás? O sea, yo creo que por supuesto. O sea, a ver, por ejemplo, hace un tiempo estábamos conversando con Carlos respecto de este nuevo encuadre que significa el que el paciente o uno tenga la cámara por la cual, a través de la cual se establece la relación en el hogar o en el lugar de trabajo, como le puede tocar a un paciente. Eh, y hablábamos justamente de una situación bien particular que me tocó supervisar, y es la posibilidad de observar con alguien frente a situaciones donde no había ningún contacto emocional con el paciente y el paciente de verdad estaba de rasgos bastante defensivamente esquizoides, digamos, y muy instalado ahí.
donde a través justamente cuando apareció la posibilidad de ver su pieza, su casa, su hogar, aparecieron posibilidades de contacto a través de lo que aparecía en el ambiente. Eso que se veía en la pantalla que él no lograba traer y que más aún lo tenía guardado en un placar, pero que esa vez se le quedó abierto. Aparecieron unos pequeños juguetes. Ahí hubo una posibilidad de comenzar a jugar, comillas, a pesar de una distancia infinita, digamos, comillas, que se podría decir virtual, pero donde efectivamente sí se hizo un contacto. O sea, esa posibilidad la está dando esta pantalla. No la está dando el método del encuadre donde yo estoy en mi consulta. Eso se aleja. Esos juguetes, por así decirlo, eso que está guardado ahí en el placar, como dicen en Argentina. Entonces, yo creo que sí, genera fenómenos distintos, pero distintos, no de otra calidad o de otra cualidad, da otras posibilidades. Sí. Vos sabés que yo me acordé mucho cuando empezamos a trabajar todo online. Yo siempre trabajé online desde hace unos cuantos años atrás, con algunos pacientes del exterior o algunos que se operó u otro. Bueno. Entonces, no era muy nuevo, pero lo que me hizo acordar el trabajo online era lo que hacíamos en el hospital antes de la dictadura militar, que íbamos muchas veces a la casa de los pacientes. Íbamos a la casa. Y yendo a la casa, obteníamos una serie de datos que eran muy importantes para poder trabajar. Y me hizo acordar especialmente un paciente que me dijo, vos no conocés mi casa, te voy a mostrar mi casa. Bueno, agarró el teléfono y empezó a recorrer la casa y me muestra, y vemos una serie de detalles por los cuales trabajamos, dónde está la habitación del hijo, de la hija, etcétera, y trabajamos esto en la sesión. La base empírica que genera, la base empírica, la base de trabajo que genera la pantalla es enorme. Hay que preguntarle a los analistas de niños que, que les ha ampliado el recurso que tienen de conectarse con niños de una manera muy, muy importante. Aparecen detalles en la relación online que no aparecen en la relación presencial. Yo no estoy diciendo que es mejor, ¿no? Yo creo que son diferentes maneras, pero Andrés preguntaba, bueno, el encuadre diferente cambia el punto de vista de la observación, cambia la posibilidad, y por supuesto, si yo cambio de microscopio, si yo cambio de telescopio, si me pasa como les pasó a los Barangé, cuando hablan del campo, tienen varios artículos sobre el campo psicoanalítico. Uno definido mucho más desde la física y otro cuando los Barangé empiezan a leer a Merleau-Ponty, los problemas de la percepción empiezan a cambiar y empiezan a decir, bueno, es muy importante cómo el analista lo percibe al paciente y el paciente al analista, y eso cambia el campo. Es interesante ver los primeros trabajos de Barangé sobre el campo y los últimos, porque hay un cambio importante. Yo creo que es el cambio que hizo Freud en su carrera, que hizo Winnicott cuando tuvo que emigrar a los niños en la guerra, ¿no, Rodrigo? O sea, yo creo que se establece un campo y uno trabaja, es como el campo quirúrgico, digamos. Exactamente, me hacías recordar algún tiempo, también me tocó a mí atender un paciente muy antes de la pandemia, ahora unos 10 años atrás. Era un chico que estaba muy complicado y él tenía un pánico tremendo de entrar al edificio donde yo trabajaba. No podía entrar, llegaba hasta la puerta, a lo cual yo tengo una plaza aquí enfrente, decidimos sentarnos en la plaza, en un banco. Y ese fue el encuadre. Y todo comenzó a través del contacto, pudo comenzar a través de hablar de la gente que estaba en la plaza, de lo que ocurría en la plaza. Entonces, el campo y cómo se define no nos hace perder el lugar analítico,
el lugar o nuestra función. Más aún, yo creo que es el super yo, el que puede, ese super yo institucional, si es que existiese, digamos, Sí. algo así, es lo que pone esa reglamentación, la que hace que defina qué es lo que es psicoterapia, qué no. Yo me recuerdo cuando hice eso, yo estaba más de 10 años en la formación. Yo decía, me pillan, me veo una supervisora didacta en esto, me van a echar, me van a echar de la institución. No, no sé si me vieron o no me vieron, da lo mismo, pero la presencia está. Y el asunto yo creo es cómo uno puede hacerle esa definición de campo, porque yo creo que también es poder mirar también que uno puede hacer también uso defensivo del encuadre. Para uno también puede ser un refugio el encuadre. Sí, puede ser un refugio, como puede ser un refugio la pandemia Mm, que nos impide salir y las fobias están en su esplendor, porque bueno, tienen un pretexto, por supuesto, ¿no? Pero la cuestión lo que habla de lo defensivo es la rigidez. exactamente. Por eso Ferenczi habla de la elasticidad en la técnica analítica, Mm, o Jordán habla de mm, un encuadre no rígido, sino riguroso. Es decir, ujú. da lugar a este tipo de pensamientos, ¿no? Perdón, Carlos Rodrigo, lo interrumpo nuevamente. Hay una posibilidad que es que uno venía viendo un paciente presencialmente, viene la pandemia y lo sigue viendo en pantalla. Ujú, ¿Ah? Y está la otra posibilidad de que uno conoció a un paciente a través de la pantalla y no sé cómo ha sido en Argentina, pero acá en Chile a veces abren, a veces cierran, y entonces se ha dado la posibilidad de conocer a esa persona presencialmente. Yo sé que no todos los colegas han trabajado de esa manera, pero yo he tenido esa experiencia. No sé si alguno de ustedes la ha tenido. Y si han visto alguna diferencia. Yo la he tenido con pareja, ¿no? ujú. Que nos conocimos de forma virtual, digamos, y fue una sorpresa después en la presencial, ¿no? Como fue una cosa distinta, ¿no? Que es distinto a cuando uno lo conoce presencial y después va a la pantalla, ¿no? Aquí nos conocimos de una manera, ¿no es cierto?, virtual y después nos conocimos de manera presencial. Y realmente fue distinto, ¿no? Porque aquí uno la pantalla tiene de acá, de la mitad para arriba. Allá uno ve de otra manera y ve mucho más los cuerpos, ¿no? Los gestos. Fue distinto, es distinto, no es igual. Bueno, es interesante porque Sandra dice es distinto. No, Mm, no dice, claro, es distinto porque es otra manera de encontrarnos. Esta es la cuestión, que podamos respetar las maneras de encuentro. Quizá, por ejemplo, desde que empezó la pandemia yo nunca más atendí presencial. Muchos colegas en mm, Argentina no atendieron más presencial, otros sí, especialmente la gente quizá más joven, atiende, hace un mix. No sé, Silvina, ¿cómo atendés vos, que sos más joven que yo? Gracias, Carlos. No, seguro, se te ve. Este, a ver, yo no volví a atender presencial, porque bueno, uno, si bien estoy vacunada, también uno está como con las preocupaciones de la propia familia, ¿no? De no contagiar a la propia familia. Y esto es una realidad que nos atraviesa. Sí aprendí un montón porque tengo clínica de niños. Entonces, fue riquísimo, digamos, la experiencia de todo el año pasado, porque con pacientes jóvenes yo en realidad empecé a atender virtual, porque atiendo a adolescentes y adultos jóvenes, y como esa generación empezó a moverse mucho, iban a estudiar a otro lugar, iban a 2 meses a Europa, entonces, ¿cómo darle continuidad al análisis? Y la verdad que eso me llevó bueno, a tener tipos de procesos online, pero con chicos no. Y la verdad que fue toda la experiencia del año pasado que la pensé muchísimo. Bueno, tengo como un posicionamiento en relación a lo virtual de por sí. Entonces me parece que es clave poder pescar diferencias y no pensar en términos de qué es bueno y qué no, ¿no? Sino tratar de ubicar
eso diferencial que trae cada dispositivo. Y con los chicos en particular, a mí me pareció, por mi práctica, que pude recuperar algo que me había pasado cuando era chica, que tenía que ver con la figura del médico de familia, ¿no? Algo de lo que decía Carlos del hospital. Es decir, un referente, porque además, digamos, no solamente atendimos online, sino que atendemos en un contexto pandémico, con todo lo que eso generó y efectos en las familias, en dinámicas saturadas, en toda la cuestión de la escolaridad, bueno, pensando cuestiones en relación a los chicos. Entonces, la figura del médico de familia no era alguien muy cercano, que iba, que tenía la posibilidad de ver la dinámica familiar. Uno en la sesión con los chicos a veces arranca con el chico se va a otro lado, irrumpe la madre, o sea, a veces he tenido sesiones familiares, o sea, hay algo entre la combinación de esa figura y el motivo y lo que dice Winnicott de la consulta terapéutica, ¿no? Que creo que también fue un modelo que a mí me sirvió muchísimo para pensar muchas de las experiencias del año pasado, ¿no? Estar preparado no para la cuestión de nos vemos la semana próxima, sino a cuestiones disruptivas que podían pasar todo el tiempo. Entonces, y con los chicos lo que he hecho, con algunos que conocí solo virtualmente, sí me pedían mucho conocerme en persona, en la vida real, me decían, que ellos querían verme en la vida real. Entonces organicé puntos de encuentro en algún lugar que nos quedara bien, y ahí nos conocimos y caminábamos juntos, acompañados por alguno de sus padres, ¿no? Y esta cosa de ubicar más allá del recuadre de la pantalla, en vivo y en directo, también como ubicar un analista en un cuerpo. Eso me pareció muy interesante. Esto es interesante porque a lo mejor también es muy precoz para que nosotros hagamos metapsicologías todavía, ¿no es cierto? Pero vamos anotando algunas cuestiones. Por ejemplo, puede ser diferente el pedido de un niño al pedido de un adulto. Es probable, porque estas cosas están en tránsito. Nosotros somos nómades, ¿no? Por ahora. Somos nómades, estamos en tránsito, somos todos trans, en el sentido de que estamos en un pasaje que siempre estuvimos en realidad en un pasaje, pero mucho más ahora, donde sería quizá complicado construir teorías como universales y demás. Vamos tomando apunte. Por ejemplo, es probable que los niños necesiten conocerte, como vos decís, en el mundo real, y muchos adultos no, ¿no? No me pasa eso en la demanda con los adultos. Sí, lo del médico de familia, donde me ha pasado, donde me dice un paciente, mire, no, porque mi mujer piensa esto de mí, espere que le voy a llamar, espere que le voy a llamar. Bueno, yo no digo nada. Bueno, vení. Mira, decirle al doctor, ¿qué te digo yo siempre? Bueno, y uno interviene, es muy interesante, porque estos encuadres se van gestando también. Yo no digo que no, bueno, tampoco en el consultorio digo que no, decía que no cuando veía en presencial, cuando un paciente de golpe, sin avisarme, me decía, vine con mi novia, o vine con... Yo nunca dije que no. Si vino con la novia, con el marido, con la pareja, yo, por algo será, adelante, vamos a charlar y vemos en qué puedo colaborar, ¿no es cierto? Este establecimiento elástico donde requiere que uno, primero, tenga un compromiso con el paciente y con la situación terapéutica. Y segundo, que tenga confianza en sí mismo en el sentido de poder pensar situaciones, no de poder reglamentar situaciones, ¿no? Es que yo creo que ahí, Carlos, tú tocaste un punto, y Silvina también, aunque son distintos, pero que no quiero olvidar, es que
tú dices la elasticidad de la técnica, y había siempre una palabra que me molesta. La palabra elasticidad tiene una cosa no viva en Ferenczi. Si bien refleja un movimiento y todo eso, la idea de que el encuadre está en permanente gestación, y siempre ha sido así. Lo que pasa es que eso ha quedado relegado a territorios extra análisis o a pequeños papers y pequeños grupos que discutimos esto, pero con pacientes limítrofes el encuadre siempre ha estado en gestación. O en pacientes con traumas severos, el encuadre está en gestación, siempre está en modificación. Es un ente vivo, que es una criatura viva del contacto también. ¿Te acordás, Rodrigo, hace 2, 3 años que estuve en Reñaca y en Viña del Mar? Sí, sí. Yo atendí a algunos pacientes que requerían, que no podía dejarlos, y yo pasaba de Reñaca a Viña del Mar, los atendía en distintos lugares, y lo constante es, en términos de Winnicott, el concern, de, El involucramiento. sí, que no es preocupación precisamente, no es, es concernere, es de estar involucrado con el paciente. El involucramiento, si existiera la palabra, con el paciente, es lo central. Después, si estaba en Reñaca, en Viña del Mar, eso a nadie le importaba mucho. La cuestión es, nos vemos mañana. No importa si el paciente está en un cuarto oculto de la mujer que está en el otro cuarto, o si está en el auto, si está... Yo creo que esas son cosas totalmente auxiliares. Por supuesto que es interesante, que forman parte, el contexto forma parte del tipo de vínculo, pero a veces el contexto puede hablar y a veces es mudo, como Sí. cualquier otro encuadre. Ahora, es interesante de poder pensarlo y de poder asumir que esta dimensión gestacional del encuadre, digamos. Yo creo que eso es realmente importante, y bueno, y si un logro, algo que nos trae la pandemia, un regalo que nos trae la pandemia, poder tomarlo. Y lo mismo también respecto de algo que de alguna manera señaló Silvina, y es que la pandemia, el coronavirus y las condiciones políticas, sanitarias de cada país y de cada lugar, nos han llevado a tener que poner sobre la mesa algo que siempre ha estado también, pero que inevitablemente, y que ahora se hace inevitable, y que es central, que es lo actual, es lo presente. El psicoanálisis siempre ha estado dado a pensar o el Edipo, o la posición esquizofrenoide, el mundo interno. No, lo actual, lo presente, lo concreto, lo que aparece. Y que además, donde no hay una asimetría con el analista. Aquí, tanto paciente como analista está sometido a las mismas reglas, está sometido a las mismas incertidumbres. Estamos en el mismo territorio. En ese sentido, sí, el mundo superpuesto, ¿no? En analista-paciente, en ese sentido. En ese sentido. Sí. Lo que pasa es que la asimetría en términos de que de uno la ética, tiene una otra función cosa. Y otro tiene otra, es inevitable, pero es interesante lo que decís del encuadre vivo, porque muchas veces se confunde con el encuadre muerto, con un encuadre que es geométrico, matemático, que tiene poco que ver con las relaciones humanas, ¿no? Realmente esto es interesante, que se va construyendo. Yo, yo, yo no tengo problemas en ir cambiando el encuadre porque los encuadres son como, también son a medida, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, así como la ropa a medida va cambiando en la medida que uno va engordando, adelgazando, creciendo o no, los encuadres no hay que temer eso, porque a veces un paciente requiere que uno lo vea 2 veces por semana, pero a veces no. A veces en una etapa uno lo puede ver una vez por semana, o por ejemplo, cuando uno habla del alta, yo no hablo más del alta hace mucho, ¿no? Para mí el análisis va transcurriendo por periodos en los pacientes. Entonces, hay un acuerdo entre paciente y analista que en este periodo vamos a trabajar en el análisis de esta situación o de
de este paciente en su vida en determinado momento, en determinada edad, contexto. A lo mejor me llama, por ahí hacemos una interrupción y me llama dentro de 3 años y estamos en otra situación. ¿Se acuerdan cuando el analista decía, yo me acuerdo que me enseñaron eso, que si deja el análisis precozmente le va a ir mal, va a tener síntomas y va a ser peor? Esas cosas son iatrogénicas. O No sea, es además así. es instalar una especie de super yo de nuevo ahí, forzoso. Sí, o de conveniencia económica y y de bueno, poder. Sí, y retraumatizante de todas maneras, sí. digamos. De hecho, tú me hiciste recordar ahora con esto una supervisión que tuve hace mucho tiempo atrás, donde a mí yo era supervisado y yo tenía una planta. Y la paciente hizo alusión a esa planta. Y la supervisora, por lo tanto, notó la planta y me dijo, Rodrigo, ¿por qué tienes una planta? A la planta le salen hojas, a la planta se le caen hojas, se les van a poner amarillas. Sí. Y a mí me tocó decirle, perdóname, mira mi Está viva. cabello, mira mi cabello. Esta paciente me conoció con cabello, con pelo. Y por favor, mira, ya no hay más. Y lo Está mismo, buenísimo. sí, o sea, el elemento vivo, o sea, yo creo que no se nos puede escapar la idea de que del elemento vivo, primero del encuentro analítico, Sí. pero de lo vivo propio del el encuadre, por lo tanto, si Sí. es condicionante de algo vivo. Las analistas también se embarazan, pasan También, cosas en la vida de uno, ¿no? Uno se enferma, cambia de color porque va a tomar solo, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando yo vine a este condominio, por una pared donde había sí, un sí, agujero entraba una planta. una ¿Te acuerdas, ramita, sí, Rodrigo? sí, una ramita. Entonces yo, sí, le sacaba fotos y aparecía primero una plantita y después se hizo una planta grande dentro del consultorio que venía desde afuera. Y los pacientes me decían, está más grande, tiene como 7 hojas, 8 hojas, contaban a veces las hojas. Cuando me mudé, porque me mudé dentro del condominio a otra casa, muchos pacientes, algunos no, más equizoides, ni observaban. No, Me claro. empezaban a preguntar, ¿qué pasó con la planta? Bueno, le dije, se la dejé encargada a la gente que ahora ocupa la casa que yo dejaba, pero ahí está el elemento vivo, ¿no? Que es simbólico en esto de la planta. Les quería hacer otro comentario, a ver si pueden centrarse nuevamente en la idea como de las pantallas. Tengo 2 ideas en mente. Una es que no nos podemos olvidar de que en algún momento el psicoanálisis tenía que ver con un diván, un paciente tendido, y que estaba deprivado de ver de manera continua la cara del psicoanalista. ¿Ah? Y seguimos pensando y formando analistas en esos términos. ¿Ah? Algo pasó en un siglo y una pandemia en que de repente quedamos viéndonos todo el rato. Ya, es una parte. ¿Ya? La segunda es, me acordé de una banda de los 80 que me gustaba mucho, Argentina, que se llamaba Los Divididos. Entonces decía, ¿qué ves cuando me ves? El estribillo. ¿Ya? Sí. Ya. Y también me acordé de muchos pueden haber visto este clásico del cine de Antonioni, que es la película Blow Up, ¿no? Y que este fotógrafo que se obsesiona con la imagen. ¿Por qué me acuerdo? Porque no nos olvidemos que la pantalla y cómo nos reconocemos son millones de píxeles, ¿no? Uno junto a otro. Pero que si se van ampliando, igual que en esa película, ya se convierten en mancha y de repente se desfigura todo, ¿no? O sea, esta idea un poco loca de que nosotros nos parecemos a esa persona del carnet de identidad, a lo virtual y la presencia real. Es que también Entonces, nos parecemos a... Me gustaría hablar, no sé si se puede. Andrés. De acuerdo, para terminar simplemente que si ustedes reconocen que hay algo ominoso en la observación de la pantalla también, en ese fenómeno que nosotros tenemos familiaridad al vernos en la pantalla, al ver al paciente y cómo qué es lo que ellos ven cuando nos ven, ¿no?
Y hay una diferencia ahí también. Es la pregunta que se hace Winnicott, ¿qué ve el niño, ¿no? Los ojos de la madre. Pero algunos pacientes nos ven, otros no nos ven. Yo tengo todo tipo de vínculos en ese sentido con pacientes. De todas maneras, algunos me ven, otros no me ven, algunos nos vemos, otros yo lo veo a él, en fin, distintos tipos según la negociación hecha y según el momento, ¿no? Pero nunca nos parecemos a nosotros mismos trabajando por el fenómeno de la transferencia. Ya, eso. La transferencia siempre existe. Y la contratransferencia también, o sea, yo no hablo más de contratransferencia, para mí son transferencias recíprocas, es decir, siempre somos algo ominoso, siempre somos lo que no somos y somos algo de lo que somos. Eso es medio inevitable, el fenómeno humano es siempre transferencial. Yo me enamoré de alguien que después no era y bueno, pero la vida es así, siempre va cambiando. Y nunca somos el carnet de identidad, ¿no? Es lo que... De hecho, a propósito del carnet de identidad, fíjate que hace poco me tocó ir a hacer un trámite y presentar el carnet de identidad y firmar. Me dijo, no, usted no es usted. Y tuve una larga discusión de que yo tenía que hacer la firma exactamente por cómo estaba hecha en el carnet. Mirá si tenía razón en la gente ese. Sí, ese no soy ¡Que yo. vos no sos! No soy, es una foto, le dije. Digamos. No soy yo, este soy yo. Entonces, escuché una voz que alguien quiso hacer un comentario. Sí, sí, Patricia. Patricia Margulis, hola, yo soy psiquiatra y psicoterapeuta analítica. Quisiera contar una mini experiencia que me abrió el mundo en realidad. En plena pandemia, esto de haber sido en abril, mayo, las cosas estaban pésimas, vino una chica que vivía en el extranjero y por asunto de que estaba con una diferencia de horarios de 7 horas, y por un asunto de que estaban en cuarentena ya, los padres la trajeron, una chica de 20 años que quiso ir a estudiar allá, al extranjero, y resulta que yo en algún momento había conocido a los padres, hace muchos, 15 años atrás, y la madre, y la chica le dijo, tenía una resistencia enorme a ir a los psicólogos, a los psiquiatras, no creía que era para locos, en fin. Y esta niñita empezó como poco a poco a descompensarse, estaba con mucha angustia, empezó con un cuadro depresivo, y la mamá le insistía, por favor, ya, pero solo quiero ir donde la que fuiste tú. No había caso que fuera donde otra. Y yo dije, me llamó la madre y le dije, ok, que me consulte. Entonces empezaron como los cambios, los condicionamientos. Entonces la madre dice, es que ella te quiere conocer por lo menos una vez, te quiere ver la cara para ver si tú le gustas, pero presencial. Yo dije, pero qué problema, estamos en plena pandemia, vamos a tener que usar mascarilla, no me va a ver la cara, yo no le voy a ver la cara y mi consulta es pequeña. O sea, no íbamos a poder mantener como una distancia protectora. Y dije, ¿qué hago con esta chica? Y yo vivo en un condominio que hay un jardín muy grande y le dije, te invito a mi jardín. O sea, probablemente puedo ser altamente criticada, pero dije, tengo que ser creativa. Y le dije, ven a mi jardín. Un jardín donde ya no puede saber cuál es mi casa, porque en fin. Entonces llevé 2 sillas y las puse así como, llevé chales porque hacía frío, y las puse como a 2 metros de distancia, entonces nos sacamos las mascarillas. Y conversamos. Y esta situación, cada vez que quedábamos en tener una hora, ella me decía, prefiero presencial. Bueno, la vi como 1 mes y medio, ya iba pasando el invierno, íbamos teniendo más frío, y la debo haber visto 6 veces afuera, y bueno, y el estar ahí con ella me permitió darme cuenta que esta chica tenía un cuadro depresivo larvado, y que estaba bastante delicada, y que ella quería volverse a toda costa al país donde estaba.
Entonces yo le dije, bueno, está bien, le inicié el tratamiento con medicamento, hice una intervención en crisis, hablé con los padres, delante de la chica, porque la chica tenía 20 años, hicimos una reunión por Zoom, y yo les expliqué que la chica tenía un cuadro depresivo mayor. Los padres bastante negadoras dijeron, bueno, pero hay que mandarla igual, y que ella tenía que tener allá, en el país donde se iba, un tratamiento por lo menos de 2 veces a la semana y con un psiquiatra local. Bueno, no hubo caso. Finalmente accedí y acepté ser su terapeuta, y yo le puse, no sé si encuadre o setting o una manera de trabajar, porque yo sentía que yo el encuadre lo tenía en la cabeza, en mi mente estaba el encuadre. Entonces yo le dije, mira, vamos a vernos 2 veces por semana, tal día, como te quede, elige tú el horario, porque eran 7 horas de diferencia, y tú me buscas, tú me contactas a mí, ya sea por Zoom, ya sea por Meet, porque la idea era que la necesidad fuera de ella, que yo no, o sea, que ella no pensara que era mi necesidad atenderla, sino que era de ella. Entonces ella todos los viernes y todos los martes me mandaba un Meet y hablábamos 50 minutos, y fue una experiencia maravillosa. Y ella cuando llegó tuvo que hacer cuarentena 14 días y estaba absolutamente encerrada en una pieza, no podía salir al campus, y me decía, Patricia, por favor, muéstrame tu jardín. Y resulta que donde yo estudio, o sea, donde yo trabajo, que es la pieza de mi nieto, entre paréntesis, tengo una ventana donde da el jardín maravilloso, y yo le mostraba el jardín. Bueno, hay algo de eso, de lo que estamos Eso la hablando. aliviaba. Trabajamos un año así, y te digo que yo no sentí. De repente el problema era que se producían cortes, como congelamientos de las pantallas, o se iba la señal, pero de verdad yo no sentí diferencia en el tratamiento. Fue una experiencia muy maravillosa, y hubo un minuto en que la chica se descompensó, y la traje de vuelta y se internó. Es que Patricia, yo creo que tocas un punto que es tremendamente central, que justamente la idea de encuadre no tiene que ver con un reglamento ni con una posibilidad formal o una definición institucional, sino que tiene que ver como esa condición de posibilidad que permite el encuentro, el contacto y la experiencia emocional del otro y de uno juntos. Entonces, eso no está dado. Ahora, tú preguntabas, Andrés, cuál ha sido la experiencia con la pantalla y todo eso. Para mí, yo a diferencia de Carlos, que él atendía pacientes previamente por internet, para mí yo era muy resistente a eso. Esto para mí nunca fue un agrado previo a la pandemia, digamos. Yo tuve que amistarme con la pantalla, yo tuve que descubrir una forma de encontrar contacto, a propósito de lo que dice Patricia, con el paciente. Y lo logré descubrir. Pero eso es absolutamente producto de la dupla, de lo que ocurre entre el analista y el paciente, y va variando además, a mi juicio, ¿no? Eso no es fijo, no es estable. Por eso que creo que la idea de lo vivo, de lo gestacional, de que es algo que está en permanente transformación, es central, creo que es central. O sea, yo no sé si, porque muchas veces queremos pensar de que vamos a volver a los otros modos. Yo creo que este modo llegó para quedarse. Llegó para quedarse no solo por la pandemia, sino no solo por las posibilidades, sino que llegó para quedarse. O sea, yo no sé si soy el mismo analista tampoco. De estar súper enemistado con la pantalla a estar muy amistado con la pantalla. No, seguro que no sos el mismo. Hay una cuestión que es importante desde el punto de vista institucional. ¿Puedo hablar?
A ver, esperemos en una moción de orden, esperemos si ya el diálogo entre Rodrigo y Carlos ya han entregado suficientes elementos para que abramos la conversación a todo el grupo. Decíanlo ustedes, nos quedan 30 minutos en todo caso. Si hay algunas cosas que pensaban seguir conversando entre ustedes, o lo abrimos ahora. Eso como ustedes quieren, como quieran. Sí, sí, tú dices. No, yo creo que termina, Carlos, de decir lo que ibas a decir. Sí, eso, y podemos hablando abrir. y después abrimos el diálogo, porque, porque No, si no va a ser un monólogo. Lo que yo iba a decir es que es importante plantearse cómo transmitimos el psicoanálisis, no cómo formamos psicoanalistas, sino cómo transmitimos lo que nosotros vamos sabiendo, ¿no es cierto? Cómo la transmisión va más allá del trípode de seminarios, análisis, supervisión, tiene que ver con la ética del analista, tiene que ver con el trabajo institucional. ¿Cómo transmitimos esto? Porque es importante transmitir la idea de lo que es psicoanálisis y no la idea de cómo se hace psicoanálisis, porque cómo se hace no deja de ser artesanal y artístico. En esto, por ejemplo, la paciente de Patricia, que Patricia dice, ella me tiene que llamar, tiene que demandar. Yo tengo ejemplos donde hay pacientes habitualmente que llaman y otros donde yo los tengo que llamar, porque no existe en ellos el deseo de encuentro. Hasta que no se genere eso, no hay. Entonces, las formas en que se da es muy relativo y no importa, y no es universal. La cuestión es cuál es el psicoanálisis en sí, cómo pensamos en el otro, en generar un encuentro con el otro en un ambiente ético. Para mí eso es lo que define lo que nosotros hacemos. Pero el tema de la transmisión es un tema importante en una institución como esta, por ejemplo. En Abdeva me preocupa mucho. Bueno, como quieran abrir, yo me presto a lo que decidan. Yo creo que a propósito de lo que decía Carlos, esto está definido desde la relación con el paciente, desde la interpretación que uno está haciendo del estado del paciente, de la necesidad del paciente, de qué es lo que está ocurriendo clínicamente, cuál es el fenómeno clínico. Claro, hay un límite, pero que el límite, por así decirlo, lo tiene la propia forma del analista. Forma que también va cambiando. Pero hay un límite. O sea, yo pensaba con lo que decía Patricia, yo no sé si hubiera podido estar mucho rato allá afuera en el frío. Yo creo que me hubiera costado mucho estar ahí, me hubiera costado mucho conectarme con la paciente, pero ese soy yo, ese es Rodrigo Rojas, ese es un límite de Rodrigo Rojas. Y eso es absolutamente idiosincrático del encuentro y de las posibilidades del encuentro. Eso, como para dar las palabras. León. Sí, hay una cosa León. bien... Sí. Hola, León. Hola, Carlos. No te había visto. Sí, hay una cosa como bien interesante que ha generado toda esta pandemia y que tiene que ver, a mi parecer, con un quiebre en la ortodoxia psicoanalítica respecto a el tema de la relación entre psicoterapia y psicoanálisis. Es decir, estas condiciones han hecho que yo creo que los psicoanalistas se vuelvan más psicoterapeutas, más terapeutas, porque no tienen el yugo de la ortodoxia del setting clásico, que es como una especie de dogma que en los institutos tradicionalmente se enseña, y eso incluye todo lo que conocemos, digamos, como setting, y todo el protocolo y toda la religiosidad que habitualmente ha tenido eso. Entonces, en este momento, buena parte del trabajo que hacemos, a mi parecer, es mucho más cercano a lo que es una terapia psicoanalítica, aunque sea con las dinámicas propias de un psicoanálisis en términos de, por ejemplo,
una frecuencia de sesiones de 3 veces a la semana, una cierta longitud del trabajo, etcétera. Entonces, a mí me parece muy interesante, también me gustaría saber la opinión de Carlos respecto a esto, y además, no hay que olvidar que en los inicios del análisis, de la teoría psicoanalítica, Freud lo que hacía era caminar con sus pacientes y conversar con ellos, ¿cierto? Cuando entró la política después, entonces apareció el diván y apareció la institución y apareció la ortodoxia y todo lo que nosotros hemos vivido de alguna manera en nuestra formación. Lamentablemente, son mitos. La ortodoxia es un mito, son mitos que hablar de seminario, hablar de claustro, todas esas cosas son mitos que no tienen que ver con cómo trabajaba Freud, Ferenczi, cómo trabajaba Klein incluso. Todos esos son inventos de los posteriores. También. Angélica. Oye, es que yo quería decir algo en relación a eso que yo he observado que también influye la teoría de los analistas en el uso de los dispositivos. Porque yo he sabido a través de pacientes, pues yo trabajo con cámara, pero he sabido a través de pacientes que los psicoanalistas les proponen hablar solamente por teléfono, sin imagen. O también que el analista pone el teléfono en el diván y el paciente ve el techo. O también que el analista le dice buenos días y corta y pone en negro la cámara. Entonces, eso también lo encuentro interesante porque yo, por ejemplo, he escuchado pacientes que cuando el analista le dijo ya hablemos por teléfono, el paciente puso en la mesa de su escritorio muchos cuadernos y empezó a tomar apuntes de la sesión. Entonces yo pensaba, ¿sabrá el analista que su paciente está tomando apuntes de la sesión? Y pensaba quizás ese paciente se está firmando en los apuntes porque no tiene la imagen del analista. O sea, y también pensaba, ¿por qué el analista piensa que no ver el cuerpo no es necesario y está pensando que con la palabra es suficiente y que debe tener sus razones y que tienen que ver con lo que dice León a propósito de psicoterapia y psicoanálisis y cómo yo entiendo que es la psicoterapia y cómo yo entiendo que es el psicoanálisis. Encuentro que es un tema interesante también como de investigar cómo estamos usando los dispositivos en relación a cómo consideramos que es el psicoanálisis. Totalmente. Yo por eso empecé tratando de definir qué es el psicoanálisis para mí en función de esta práctica. Es muy importante que cada uno defina cuál es la idea que tiene de psicoanálisis a partir de la práctica clínica, no a partir de ideas teóricas. Yo la voy cambiando, voy modificando esa definición, digamos, a partir de la práctica, porque una vez le pregunté a Sandler cuando era presidente de la IPA cómo definía a un psicoanálisis y me dijo, bueno, lo que hace un psicoanalista. Esto es bastante común, ¿no es cierto? Pero es interesante esa definición de lo que hace un psicoanalista con formación psicoanalítica para no encerrarnos en algunas definiciones que son cárceles, ¿no? Sí, yo tengo un poco más la idea a propósito de qué es lo que es terapia y qué es lo que es psicoanálisis, más bien hacia el final, digamos, del trabajo que estamos haciendo y de la etapa que estamos haciendo. Ahí me permito pensar siquiera si hubo psicoanálisis o no. Para mí no hay diferencia. La diferencia entre el psicoanálisis y la psicoterapia es más bien política y gremial, institucional, que es legítima, pero que no es clínica. Finalmente, o no se puede decir a priori. Yo creo que más bien uno genera condiciones y como algo que se gesta, a veces se gesta y otras veces no se gesta, pero no está dado por el encuadre.
No. Yo creo que eso, por ejemplo, lo que decía Angélica, yo tengo pacientes, escuchaba a Angélica que decía, yo tengo pacientes que los veo, pacientes que los escucho, pacientes que los saludo y después me piden que apague la cámara, pacientes que me han pedido ver el techo, pero son los pacientes los que me han pedido, y algunos yo me he visto con la necesidad de pedirles, y en algunos he logrado encontrar el porqué y trabajarlo, y en otros no. Y todavía estoy preguntándome por qué he tenido ese empuje con ese paciente en particular. Pero creo que es muy riesgoso quitarle la particularidad del encuentro y de lo que ocurre ahí. No hay reglas para mí en ese sentido. Creo que Odette hace rato quiere hablar también. Ojalá levanten la mano apretando ese dispositivo, que así me aparece en la pantalla. Como son tantas las personas, yo no puedo verlas a todos. Entonces, si marcan en la pantalla, me va a aparecer a mí. Es una pregunta y un comentario que me parece que me ha inquietado durante la pandemia en el trabajo y que tiene que ver tal vez con el ambiente, pensando en Winnicott, y cómo los dispositivos técnicos, en este caso la cámara o el teléfono, o lo que usemos, se ha introducido en la intimidad de nuestro trabajo, pero también en la intimidad de nuestra vida. Y veo que las personas están también trayendo, no sé, mucha más frecuencia el celular, mucha más frecuencia la pantalla. Todos estamos como en esa situación, cómo regulamos ese uso. Entonces a mí me parece interesante pensar cómo la técnica, en términos de dispositivos técnicos y la tecnología, que ya está en nuestra vida cotidiana, pero se ha insertado y de qué manera en la intimidad y también en la intimidad de la relación con nuestros pacientes. No sé, quería como preguntarles qué han pensado o qué les parece eso. Yo te diría en buena hora. Yo también, así, yo nunca he Claro. tenido un problema con... Claro. Recuerdo una época en que no se podía dar el teléfono, o sea, era reglamento casi no dar el teléfono. Yo siempre lo di, siempre han tenido mi número celular, después apareció el WhatsApp. Y no lo pienso en términos como de restricción o no de la técnica, sino que lo que significa la convivencia con la tecnología, ¿no? Como algo que está tan introducido en nuestra intimidad y que nos está cambiando, porque yo creo que evidentemente esto nos está cambiando de alguna manera y estamos en un proceso de evolución en ese sentido. Como que mi inquietud no es respecto de si es bueno o malo, sino que de cómo es ese proceso, hacia dónde estamos transitando al respecto en términos como del ambiente, ¿no? Ojalá pudiéramos contestarte hacia dónde estamos transitando. Es como dice Pessoa, salimos de un puerto desconocido y vamos a un lugar que no sabemos cuál. Es así. Hay que asumir esto. Lo que pasa es que tenemos que tener claro, aquellos que tenemos más experiencia, que mucha gente se guía por la definición de análisis según las reglas. Entonces, cuando nosotros decimos, mirá, es el encuentro de dos personas con una finalidad terapéutica, en fin, cuando yo hablo de esta definición me dice, bueno, pero entonces es tan amplio, y sí, no hay que tenerle miedo a eso. Lo que pasa es que hay gente que necesita... Yo entiendo, hay alumnos, por ejemplo, que necesitan tener ciertas normas muy claras, muy tajantes de lo que es análisis y lo que no es análisis. Entonces, bueno, necesito decirle algunos puntos que nunca son muy específicos, porque el análisis tiene una característica, que es que va creciendo por los bordes. Por los bordes. Si ustedes se fijan en las definiciones de la psicopatología, como la psicopatología en la época de Freud era pequeña y fue ampliándose, y aparecen los psicosomáticos, los borderline, los esquizoides, los órganos neuróticos, es decir, se va ampliando. Aparecen los niños en análisis, la familia, los grupos. Entonces, todo eso empieza por la marginalidad. Todos los analistas creativos fueron marginales. Lacan, Winnicott, Ferenczi, todos fueron marginales. Ninguno obedeció a la central llamada ortodoxia. Eso es un invento político. Así que los márgenes son necesarios y la indefinición es también necesaria. Cuando Sanders dice análisis, lo que hace un analista es deja abierto
con una amplitud demasiado grande, pero bueno, uno puede limitar a partir de decir que es terapéutico, que hay asimetría, que hay viejas experiencias que se repiten y nuevas que se editan, que hay una ficción narrativa basada en las transferencias cruzadas. O sea, va limitando un cierto campo, pero siempre es amplio. No hay otra, no, y no tiene por qué ser otra. Respecto de lo que tú decías, Claudia, ahora que te entiendo, a mí lo que me ocurre es que más que poder decir dónde vamos, es donde yo voy tratando de correr detrás. O sea, yo me he encontrado con mis propias rigideces respecto de la tecnología, con mis propias resistencias, con los límites del propio encuadre, digamos, de la, por así decirlo, de mi identidad. Yo usaba el computador solamente para cosas funcionales y para investigar una que otra cosa. Hace poco, un supervisado, hace un par de años atrás, y que me dejó impactado conmigo mismo, de lo torpe, de lo distante y mi dificultad con la tecnología, me pregunta respecto de una cita. Me dice, Rodrigo, ¿esta cita tú sabrás de quién es y de dónde viene? Y le dije, sí, dame un día y te la tengo. Porque necesitaba como el dato preciso y yo me recordaba, yo sabía que le iba a recordar. Él me dijo, no te preocupes, tomó el celular, googleó, dijo, es de tal, sale en tal página y en tal parte. Y yo dije, Google debe tener una existencia de 20 y tantos años. Y yo nunca había usado Google para una cita. Y dije, ¿dónde estoy respecto de la tecnología? Entonces, yo tenía una pésima relación con la tecnología y esto me ha tenido que hacer amigarme. Y me ha amigado y la he podido hacer. Ahora, ¿dónde vamos? Bueno, yo creo que eso por lo menos me hace enfrentarme permanentemente la idea de por así decirlo, de como Winnicott diría, digamos, de lo destructivo, pero en el sentido creativo, en el sentido de que tengo que destruirme. Y que este es un trabajo que nos lleva a ese territorio, justamente por la dimensión ética. No podemos pedirle a alguien que entre en urgencia, por así decirlo, con una apendicitis, que se calle para poder escuchar sus latidos del corazón o poder ocultar. No, a veces nuestro trabajo ocurre en una sala de urgencia. Y en ese sentido, tenemos que actuar como tales. Si no, bueno, dediquémonos a otra cosa, digamos, que es legítimo también. Y podemos seleccionar, digamos, el tipo de paciente. Yo prefiero trabajar con quien viene a consultarme. Y eso significa obligarme a destruir mis rigideces también. Esto, Rodrigo, es muy bueno esto que estás diciendo, porque el otro día me llamaron para que intervenga en un panel clínico y me decían, te vamos a mandar las sesiones del paciente. Yo no quería las sesiones del paciente, porque lo más interesante de un analista es cuando se muestra, asumiendo que puede fallar, cuando se muestra pensando la cocina. No, porque si me mandan las sesiones, yo voy a hacer una construcción teórica respecto a lo que leí y no sirve para nada. Eso está muy lejano de lo que vos llamás la urgencia. Es muy importante que un psicoanalista pueda actuar en una urgencia, en un ataque de pánico, por ejemplo, una situación de angustia severa, tratada por un psiquiatra puro, sin formación analítica, es que se va a centrar solamente en darle una medicación. Un analista podrá entender el contexto familiar, laboral, social, donde eso se genera, y trabajará con el paciente en términos de contención. Hay una serie de aspectos que puede aportar un analista en urgencia. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar en urgencia. Yo creo que es muy importante esto. Hay una dimensión de fisiatra de nuestra vida, digamos, como profesionales, digamos. Sí. Y por lo menos yo que me ha tocado desarrollar una clínica con lo traumático, yo creo que ahí es evidente, o sea, hay territorios de la transferencia, de lo que está ocurriendo ahí, lo que está viviendo el paciente, que se parecen mucho más a la fisiatría. Sí. Y a propósito de eso, algún paciente alguna vez me dijo, luego de que también él entendiera como una cierta labor fisiátrica, cuando termina el tratamiento me dice, lo que más agradezco es que hayas tolerado tu dolor con mi dolor. O sea, al acercarme a su dolor. Y yo creo que hay mucho de eso en nuestro trabajo. Yo insisto, Odette quería decir algo hace un tiempo.
Sí, ya, gracias, Rodrigo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo coincido mucho con los dos, ¿no? Tanto contigo, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Como con el doctor Carlos. Ahorita escuchándolos y escuchando a los ponentes y todo, creo que en un inicio, cuando comenzamos con la pandemia, yo soy de México, ¿no? Sí me vino un coraje enorme dejar a mi consultorio, porque después de 16 años de estar yendo a mi consultorio, dejarlo fue la cosa más horrorosa del mundo, ¿no? Pero, y sobre todo, esta imposibilidad de poder salir. Entonces, yo sí, igual que el doctor Carlos, yo sí trabajaba ya también con pacientes que se habían luxado, o que se habían ido a Europa, o que estaban en Estados Unidos, o que me contactaban de Veracruz. Entonces, sí lo hacía. Entonces, de momento, cuando llegué a mi casa, dije, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? O sea, yo sí soy una total en contra, y eso creo que coincido muchísimo con los dos. Soy totalmente en contra de la ortodoxia, ¿no? O sea, estoy, pero en contra de ella, ¿no? Pero sí, de lo que sí me doy cuenta es que sí necesitaba de mi encuadre interno, ¿no? O sea, como el momento del cambio sí me descuadró, ¿no? Entonces, como dice Rodrigo, a él le costó muchísimo trabajo pues esto, ¿no? Lo virtual. Me encantó lo que dijo el doctor Carlos, pues no es virtual, es presencial. Estamos presentes, ¿no? Estamos aquí, el paciente nos ve, nos siente. Yo, en mi experiencia, es que yo siento al paciente a través de la pantalla, ¿no? Yo lo siento, yo lo escucho, yo lo percibo, ¿no? Y eso es algo que, como decía Rodrigo, ¿no? O sea, pues ya me gustó esto, o sea, ya me gustó este trabajo, como que me gusta el hecho de que se rompió con ese legado, como dicen, político, ¿no? De que es en el consultorio, no puedes tener cuadros, las paredes tienen que ser blancas, no puedes contestar el teléfono. Hay un montón de cosas que yo decía, qué horrible, ¿no? O sea, qué espanto. Yo me acuerdo que cuando fui con mi segunda analista, que ahorita ya vive en Alemania, cuando llegué la primera vez, estaba en un consultorio muy chiquito y como muy oscuro y sin ningún cuadro. Yo dije, ¿qué es esto? Ay, no. Pero Perdóname. Eso es un error. Esas cosas son errores. No. Esto que decía Meltzer, por ejemplo, de las paredes en blanco, son errores. Esas no tienen nada que ver con el psicoanálisis. Son como las fake news del psicoanálisis. En realidad no. Además, el mismo Meltzer lo dijo después, el Sí, mismo Buenos Aires. sí, Dos veces, o sea, lo ofreció y después dijo, pero ¿por qué están haciendo lo que yo hice? Además él dijo, son malos ¿por qué entendidos. están haciendo Claro, lo que yo claro, hice? Era un experimento mío. claro, Eso dijo Meltzer después en claro, Buenos claro. Aires en los 80. Entonces, Sí. yo creo que, a ver, por ahí apareció un comentario respecto de la empatía, de alguna manera, y yo creo que la empatía no está determinada por el medio, sino que está en la posibilidad de poder encontrar una sintonía con el paciente. Y eso puede ser a través del oído, Yo jamás me había comprado tantos audífonos. Me he comprado una variedad de audífonos hasta encontrar cuál es el que a mí me permite, de alguna manera, entrar en mayor contacto o sensibilidad con la voz del paciente. Para mí la voz del paciente, no las palabras, sino la voz del paciente, el ritmo, la poesía, descubrir ese mundo también ha sido para mí mucho más importante a través de los audífonos.
Ojo, también existía antes, pero ahora se pone como encima de escena, digamos. Y yo creo que, por ejemplo, para mí, particularmente, el sonido de las palabras, el sonido, el ritmo, la poesía, la música que hay en la voz, me ha permitido, digamos, hacer un contacto más que el visual, mucho más que el visual. El visual me encuentro que las caras los encuentro de repente a todos pálidos, y en realidad me doy cuenta que es que mi pantalla tiene una mala regulación cambié el computador, y ahora me doy cuenta que no están todos pálidos, digamos. Pero la voz ha tenido una cosa como de vitalidad para mí esencial. Pero ese, de nuevo, soy yo. O sea, esa ha sido mi experiencia. Cada uno tendrá su canal vivo, propio, con el cual conectarse con el paciente. Es que nos pasa, Rodrigo, como le pasa a alguien que va perdiendo la vista, que agudiza otros sentidos. Sentido. Esto, por ejemplo, reactiva el trabajo de Joe Piel, los trabajos de Ancier, los trabajos sobre la música, de las palabras, esto que vos decís. Todo esto aparece como algo exacerbado en la medida que no tenemos todo el cuerpo, aparecen una serie de sentidos. Vos fíjate que los orientales hablan de 9 sentidos, nosotros hablamos de 5. Hay bastantes más sentidos de lo que nosotros podemos desarrollar. Vamos perdiendo sentidos en la medida que crecemos. Un bebé diagnostica que la madre está embarazada antes de hacerse el ortotest. Antes de que le falte la menstruación, un niño de 1 año puede cambiar de conducta percibiendo el embarazo de la madre. Eso no le pasa a un chico de 6 o 7 años. Pasa cuando tiene meses, 1 año, 2 años. Después lo pierde. Hay una serie de sentidos que nosotros vamos desarrollando en la medida en que el ambiente se va modificando. Por ejemplo, para ver una víbora o para ver es una experiencia personal, para ver un animal en una selva, hay que saber verlo, no hay que poder verlo, hay que ir a buscar de acuerdo a los sentidos, y cuando vos vas con alguien que te enseña cómo se ve, vos decís, pero ¿cómo no lo vi antes? Porque no se desarrolló ese sentido. Esto es muy importante, esto que voy a decir, Rodrigo. Cómo se van desarrollando los sentidos en distintos contextos, en el polo, en el desierto. Ahí hay una serie de contextos donde cuando uno no tiene experiencia en esos lugares, no ve lo que los nativos ven. Lo que pasa que ahí tocas un punto que es el de la comodidad de uno también, ¿no? Ah, sí, bueno. O sea, hay una cierta comodidad. Sí, sí, claro. Estamos ya, son las 8:30, ya estamos en la hora. Si recién empezamos. Pero Carlos, debes tener hambre, ya son las 9:30. No, comí algo antes, ahora voy a comer otra vez. Qué bueno que haya pasado rápido el tiempo, que Sí. estuvo muy entretenido. Sí. Les pido disculpas a las personas que hicieron unos comentarios, algo de despejar y otro tipo de cosas que parecieron rápido y no les pude tomar la palabra, pero ya estamos en el tiempo. Le quiero agradecer a Rodrigo y a Carlos por su disposición a acompañarnos esta noche. Eso. Muchas gracias, la podemos seguir cuando quieras. Sí. Viste que la revancha, acá tenemos un futbolista de primera, León, arquero encima, así que podemos seguir la revancha en cualquier momento. Vamos a tener futuras reuniones en acción también. Están todos invitados a que se quieran. Mira, yo por lo menos, Carlos, yo por lo menos, Carlos, voy a la revancha allá en el country, y tú vendrás a la revancha aquí a Reñaca. ¿Cómo no? Por supuesto. Te cambio macha a la parmesana por un asado en el country. Un bife ya, perfecto. Y pisco sour, yo te prometo pisco sour. Eso por supuesto. Y un carmener, después del pisco el carmener. No, te lo llevo para Buenos Aires. Chao. Bueno. Encantado, gracias lo pasé fantástico. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, hasta pronto. Gracias. Gracias.